a todas. Recordarles que este ya es el último taller y realmente agradecerles a ustedes cuatro que fueron las que mayor participación tuvieron. Y de igual forma recordarles que por favor pongan su nombre completo en el chat para anotarlas en la lista de asistencia. Y hoy, bueno, hoy vamos a continuar con lo visto el taller pasado. Intentamos tal vez hacerlo un toque más sencillo o buscar esa sencillez para que no se les haga tan complejo y demás. De igual forma, recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario o algo con respecto a alguno de los temas que vamos a tratar, que por favor nos lo indiquen para poderles ayudar y que no se queden con la duda con respecto a eso. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero Georgiana. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Gracias. No, bueno, muy buenas tardes a todas. Realmente es un placer tenerlas acá. Y bueno, que estamos en el último taller. Ya finalizamos con todo este proceso de aprendizaje. Entonces esperamos que sea bastante agrado. Y bueno, vamos a empezar con las reglas de la sesión, ¿verdad? Muy importante. Ya las vimos durante todo el transcurso de los talleres, pero no estábamos repetibles, que era ser puntual y esta vez sí fuimos bastante puntuales, de hecho empezamos bastante temprano, agradezco mucho eso. Asistir a 4 de 5 capacitaciones, creo que acá no tenemos problema con eso, al menos con las personas que están presentes. Lo del micrófono y la cámara de mantenerlos apagados, ¿verdad? Pero realmente, inclusive en algunos momentos, sí les agradeceríamos si más bien encienden el micrófono y nos apoyan ahí con las actividades. Bueno, no utilizar fondos ni imágenes de perfil, eso no fue ningún problema durante el desarrollo de los talleres. Respetar los turnos, siempre se respetan. Y bueno, queda totalmente prohibido el uso del lenguaje ofensivo, que no hemos tenido ningún inconveniente con eso, por dicho. Entonces, seguimos. Bueno, como una actividad inicial, vamos a hacer un tipo de marca con X. Entonces, vamos a leer la primera pregunta, que dice, ¿cuál de las siguientes opciones significa un margen positivo? Entonces, acá tenemos 3 opciones, que es cuando los ingresos son menores a los gastos, cuando los ingresos son iguales a los gastos o cuando los ingresos son mayores a los gastos. Entonces, con base a esa primera pregunta, si por favor en el chat nos pueden responder cuáles creen usted que es la respuesta correcta. B, ok, 2B. Un margen positivo es cuando los ingresos son iguales a los gastos. Mm, Bueno, no sé si hay más respuestas o nos esperamos. C. Yasmin Montero dice que C. Les tenían B y la cambié a C. Ok. Más respuestas, a ver. Mayan también cambió a C. Ok, muy bien. Tal vez leímos mejor la pregunta, ¿verdad? Puede que haya sido eso. Ok, la respuesta correcta es la C, efectivamente. Un margen positivo es cuando los ingresos son mayores a los gastos. O sea, si gastamos 1.000 y recibimos 1.500 al final, tenemos un margen positivo porque eh, recibimos más de lo que invertimos, por decirlo de alguna manera. Ok, muy bien con esa pregunta. Estamos participativos. Vamos con la pregunta número 2 y leemos bien otra vez un aspecto que no debe indicarse siempre en los asientos contables. Tengo entendido que si el margen es superior, entonces el negocio o inversión funciona. Sí, correcto, efectivamente, como lo dice Yasmin, es toda la razón. Un aspecto que no debe indicarse siempre en los asientos contables: el nombre del cliente, la fecha del asiento o la descripción del asiento. ¿Cuál creen ustedes que dice Mayan que A, dice Yasmin que A? ¿Saber algún otra persona que difiera o que esté en acuerdo? Esas dos. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. El nombre del cliente no debe indicarse, o sea, podría hacerse, pero no es completamente necesario. En cambio, lo que es la fecha y la descripción del asiento sí es totalmente necesario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un activo?
Vender un producto, pago de sueldos o una computadora. Yasmin dice que es la A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un activo? B. Ok, dice Mayan que es la A. Vamos a ver, ¿alguna otra opinión? Esto es como un examen, hay que ver las preguntas, vienen con trampa. Bueno, no vamos a respuestas. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. Recordemos que vender un producto o una computadora sí son activos. Uno es un activo circulante y de hecho el otro es un activo no circulante. Pero el pago de sueldos no es un activo, es un pasivo. Entonces, ahí estamos con esas primeras tres. Vamos con la siguiente. Ok, esta pregunta es muy importante. El término debe, ¿dónde va ubicado en el análisis T? Segundo, izquierda, dice Yasmín. Vamos a ver. Cap. Derecha, dice Mayán. Iriabel dice que no se coloca. ¿No? Todas son respuestas válidas. Una otra respuesta, vamos a ver. No. Bueno, la respuesta correcta acá es la B. Va al lado izquierdo. El debe va al lado izquierdo y el haber va al lado derecho. Como para que lo tengamos ahí presente. Ok, vamos con la quinta pregunta. Esta es un concepto, entonces ustedes me van a decir cuál concepto creen que es. Dice que es la representación de los bienes, derechos y obligaciones de una empresa o persona. Esto corresponde a partida doble, corresponde a activo circulante o representa patrimonio. ¿Cuál de las tres opciones creen que puede ser? Es la representación de los bienes, derechos y obligaciones de de una empresa o persona. Patrimonio, dice Yasmín. Vamos a ver qué dicen los demás. Patrimonio, dice Isabel. Muy bien. P. Me supongo que esa P es de patrimonio. Muy bien. Correcto. Efectivamente, el concepto anterior corresponde a patrimonio. Muy bien, la respuesta correcta es la C. Y ahora vamos a ver un ejemplo de activo circulante. ¿Cuál de los tres es? ¿Dinero en efectivo, maquinaria o una computadora? Última pregunta, para ver si nos sacamos ese 100. Efectivo, dice Yasmín, muy bien. Ah, dice Mayan, muy bien. Otra persona ahí. Primero siempre efectivo, muy bien. Y bueno, yo creo que no hay más. A, dice Iriabel, muy bien. Y efectivamente, un ejemplo de lo que es un activo circulante es el dinero en efectivo. Muy bien, es perfecto. Bueno, siento que nos fue bastante bien en esta actividad inicial, fue bastante dinámica, les agradezco mucho la participación, de verdad que sí. Y bueno, espero que hayamos aprendido porque bueno, vamos a retomar muchos conceptos que vimos la semana pasada, claramente, porque como esta es la parte 2 hay que tenerlos muy claro para poder entender lo que se viene, ¿verdad? Entonces, más bien, gracias por participar. Continuamos. Ok, vamos a recordar un poquito los conceptos que vimos la semana, bueno, hace 15 días, que es un ingreso. Que recordemos que los ingresos son todos los ingresos, valga la redundancia, de una empresa o persona con la prestación de servicios o la venta de productos u otros conceptos, ¿verdad? Lo vimos más o menos en el ejemplo pasado. ¿Qué es un gasto? Bueno, el gasto es todo tipo de desembolso que realiza una empresa o persona para obtener ingresos o mantener una actividad. Ejemplo, pagar la luz. Pagar la luz efectivamente es un gasto, pero la luz nos permite nos permite pues seguir trabajando o mantener una actividad. Entonces, al final, sí es un gasto, pero es necesario.
Y recordemos que es un pasivo. Recordemos que el pasivo es el grupo de cuentas que representan las obligaciones y las deudas que tiene la empresa con terceras personas o instituciones. Llámese un préstamo bancario, llámese una hipoteca, ese tipo de cosas, eso representa más o menos lo que es un pasivo. Siguiente. Ok, ahora vemos qué era un registro contable. Bueno, un registro contable es un documento que consigna cada movimiento de entrada o salida que involucra los estados contables y o el patrimonio de una empresa. La semana, bueno, hace 15 días intentamos hacer un registro contable, ahí lo estuvimos platicando con el compañero Daniel. Entonces, esto era la base para lo que se viene, espero que lo recuerden, que de igual forma, si no fuera el caso, si ocupan que una repasadita nos avisan acá por el chat, pero por decirlo así, es importante. Ahora tenemos lo que es el debe. El debe se sitúa en la parte izquierda. Vemos aquí está la respuesta de las preguntas anteriores. El debe se sitúa en la parte izquierda de la cuenta y representa cualquier tipo de ingreso o aumento en los activos. Y el haber se registra en las salidas y entregas de una cuenta. Se posiciona al lado derecho de la cuenta del análisis T. Entonces, siguiente. Ok, eso era más o menos algunos de los conceptos que vimos hace 15 días que consideramos que debían tener como mayor atención o debíamos prestar más atención. Ahorita vamos a ver algunos conceptos claves muy importantes para todo lo que vamos a ver. Bueno, tenemos el término depreciación, que es el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga con el paso del tiempo. Un ejemplo muy claro de esto es cuando se compra un carro. Si yo compro un carro modelo 2023, para el 2024 este ya no va a valer lo mismo que costaba en 2023, claramente. Tiene una depreciación. Esto igual influye en lo que son muchos activos, llámese maquinaria, inclusive con el mismo teléfono. Vemos que por cada teléfono nuevo que salga, el anterior va reduciendo un poco su precio y es por eso, porque este recibe una depreciación. Y luego tenemos el término amortización, que es un concepto que hace referencia a la pérdida de valor de un bien durante un tiempo de vida útil. Se enfoca en lo que son los bienes intangibles y diferidos. Ejemplo de esto es una licencia de software o es una patente. Esta de igual forma va a ir perdiendo valor con el pasar de los años. Muy, muy similar a la depreciación, es casi el mismo concepto, solo que la amortización se enfatiza en lo que son los bienes intangibles. Recordar eso es muy importante. Siguiente. Bueno, vamos a ver lo que es una persona natural o jurídica. Y vemos que una persona natural es cualquier ser humano con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, mientras que una persona jurídica es una entidad creada por la ley con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones a su nombre. De hecho, muchas veces vemos como en formularios así, como persona natural o persona jurídica, es la importancia de conocer este concepto bien. Luego tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto exacto donde las ganancias son iguales a los gastos totales de una empresa, cuando básicamente ni se gana ni se pierde. Este punto es muy importante, digamos, porque cuando más bien usted va perdiendo, eh, tiene pérdidas, usted trata de llegar por lo menos a ese punto de equilibrio donde no gana ni pierde y a veces sabe a victoria, que como quien dice. Pero también le indica a usted que si usted iba ganando y más bien ya llega a un punto donde ya no tiene ni ganancias ni pérdidas, puede que algo esté cambiando en su entorno y que hay que tomar opciones. O sea, el punto de equilibrio es bueno, pero claramente no es sano mantenerse ahí. De nada vale eh, invertir y trabajar y todo lo demás para no ganarse nada. Entonces, es importante, pero también hay que tratar de corregirlo. Siguiente. Bueno, las ventas netas y las ventas netas es un elemento contable que representa la suma de todas las ventas realizadas por una empresa o bien, perdón, por una empresa de un bien o servicio, ya sea esto en efectivo o crédito. Bueno, creo que el mismo ejemplo lo dice, no es necesario mencionarlo. Y luego tenemos los ingresos operativos netos, que son todos los ingresos generados por una empresa después de deducir los gastos operativos que dan el ingreso dan el ingreso operativo neto de una inversión o una empresa, perdón. Se utiliza para acceder a la rentabilidad de un negocio o una inversión, que básicamente es lo que decía Yasmin, que los ingresos operativos me permiten a mí observar si realmente es rentable o no una inversión. Entonces, se convalía mucho con lo que decía la compañera anteriormente. Siguiente. Ganancia o pérdida bruta.
Bueno, vemos que la ganancia bruta es la cantidad de dinero de dinero que una empresa gana después de deducir el costo de los bienes vendidos, y la pérdida bruta es la cantidad de dinero que una empresa pierde después de deducir el costo de los bienes vendidos. Esto básicamente se resume, esto normalmente se hace con periodos de tiempo, digamos, vamos a hacer un periodo de tiempo de 3 meses, 6 meses, y vamos a ver si hubieron ganancias brutas o si hubieron pérdidas brutas. Esto normalmente no se hace como de día a día, sino que más bien se va haciendo por periodos de tiempo. Luego tenemos la ganancia o pérdida neta, que es que si los ingresos totales exceden los gastos totales de una empresa, reporta ganancias netas. Y que si el valor de los ingresos totales es menor que los gastos totales, pues se incurre en una pérdida neta. Básicamente un principio muy similar al margen positivo y negativo. Y para calcular los ingresos netos, se ocupan los gastos, ingresos totales menos gastos totales. Así se saca la fórmula de ingresos netos. Entonces, siguiente. Ok, ahora vamos a ver un poco de lo que son los inventarios. Bueno, vemos que los inventarios es un registro en un documento que contiene información sobre el tipo y la cantidad de existencias que posee una entidad. Esto incluye el inventario disponible, el inventario que está en orden y el inventario que está en espera para el trabajo. Ahí Maya nos quiso saludar. Bueno, entonces, vamos a la siguiente diapositiva donde el compañero Daniel nos va a dar un breve ejemplo. Bueno, en este caso, para hacer el formulario, como pueden ver, es necesario poner el código del producto, mencionar el producto, la fecha de ingreso, los artículos, el costo por unidad y el total. ¿Esto qué quiere? ¿Cómo, para qué nos ayuda esto o qué nos ayuda a entender? Vamos, ¿cómo decirlo de una forma sencilla? Tenemos código, es si ustedes tienen un sistema para buscar directamente el producto por el código, que es mucho más fácil. La fecha de ingreso, eso quiere decir cuándo ingresaron los productos, o sea, cuándo se realizó la compra de dicho producto. Los artículos vienen siendo la cantidad y luego viene el costo por unidad. Después está ya el total, que es los artículos por cada costo de unidad. Como pueden ver, es 300 por 150, queda 45.000 colones. Es muy sencillo esta parte. Entonces, si quieres, pasas a la siguiente, Julián. Bueno, muchas gracias, compañero, por el ejemplo. Sí, básicamente es algo muy sencillo, es algo que tal vez en algún momento de nuestra vida hemos elaborado en eso. Y esto, pues, básicamente nos permite tanto poder contar con lo que tenemos y que haya decir, ok, sí, tenemos 300, pero al final vemos, más bien tenemos menos, entonces nos permite como saber la cantidad que tenemos y el precio que deberíamos al final obtener si logramos vender todos los productos. Bueno, siguiendo con la presentación, tenemos lo que es el registro de operaciones. Y un registro de operaciones es una documentación en el cual se contemplan todos los datos inherentes al flujo de dinero dentro de la empresa, lo que incluye tanto ingresos de dinero como egresos de dinero del mismo y de mercancías generales. Ok, el objetivo de esto es tener una visión acertada y unificada dentro de la empresa sobre los clientes, los bienes que se les han ofrecido y que se ha pedido a los proveedores, de forma tal que se entiende la situación económica de la empresa en un solo documento. Existen tipos de registro de operaciones, están los obligatorios y los registros de operaciones de tipo no obligatorio. Entonces, siguiente. Los registros obligatorios, se trata de aquellos que son un requisito legal por la cual la empresa debe obligatoriamente reportar dicha información sobre estas entidades gubernamentales, y se dividen en dos, lo que es un libro de diario y un libro de inventario de balances. Siguiente. Ok, vamos a ver. El libro de diario, también conocido como diario contable o diario general, es un registro financiero donde se anotan todas las operaciones comerciales y financieras de una empresa en el orden en el que ocurren. Cada transacción se registra en términos de débito y haber, crédito, y se proporciona una breve descripción de la transacción, además de los correspondientes importes. El propósito principal del libro diario es mantener un registro histórico y completo y detallado de todas las transacciones financieras que ocurren en el seno de una empresa. Este registro proporciona una visión clara y precisas de todas las actividades comerciales, facilitando el seguimiento y el control de las operaciones financieras.
Siguiente. Ok, este libro diario tiene una debida estructura, cual vamos a hablar ahorita, y es la fecha de transacción. Cada entrada, disculpe, comienza con la fecha que se realizó la transacción. Esto permite un seguimiento cronológico de las operaciones de la empresa y facilita la identificación de patrones o anomalías en las actividades financieras. Tenemos un código de la cuenta, que el código de la cuenta se refiere al número asignado a cada cuenta en el sistema contable de la empresa. Este código permite identificar fácilmente la cuenta afectada por la transacción. Si no van entendiendo algo, pueden decirlo, le pueden levantar la mano o ahí poner que no están comprendiendo. Luego tenemos el nombre de la cuenta, que es junto al código, se debe especificar el nombre de la cuenta que se está siendo debitada o acreditada. Y algunos ejemplos comunes de nombres de cuenta podrían ser lo que son caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros. Eso ya a cada quien, ¿verdad? Tenemos el término debe, que se refiere a la columna de débito, también podría ser, y se utiliza para anotar los aumentos, aumentos en las cuentas de activos o gastos o las disminuciones en las cuentas pasivos o ingreso capital. Luego tenemos el término haber, que también puede relacionarse con el término crédito, que se utiliza para anotar las disminuciones en las cuentas de activos o gastos o los aumentos en las cuentas de pasivos, ingreso o capital. Y por último tenemos la descripción de la transacción. En cada entrada del libro, el diario debe ir acompañado de una breve descripción de la transacción. Esta debería proporcionar suficiente información para entender la naturaleza de la transacción sin tener que referirse a otros documentos. Entonces, básicamente esta es la estructura de un libro de diario. Siguiente. Ok, ¿cómo hacerlo? Bueno, acá tenemos los puntos. Eh, Registrar la fecha de transacción. Escribe una descripción breve y clara de la transacción. Indica las cuentas afectadas por la transacción y si estas son debitadas o acreditadas. Y anota las cantidades correspondientes a cada cuenta, tanto en el debe como en el haber. Este punto es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Siguiente. Ok, ahora para esta parte, este es un ejemplo, tal como lo vimos en el taller pasado, sobre el tema de los asientos contables o el asiento en forma de T o el asiento del libro de diario. Podemos ver, tal como lo mencionaba el compañero, que el libro diario tiene una estructura. En este caso tenemos la fecha de la transacción, como lo podemos ver aquí, tenemos el 1 del 8 del 2023. Tenemos el código de la cuenta, que en este caso, como pueden ver, es 600. Tenemos el nombre de la cuenta, el cual es compras de mercadería. Tenemos la parte del debe, y la parte del haber. Y tenemos la descripción de la transacción. En este caso, la descripción no la tenemos. ¿Qué sería la descripción de la transacción? Sería como, bueno, la empresa Soledad compró 85 $85 en mercadería y eso iría arriba de esta estructura. Tal vez, Víctor, si pasas a la siguiente. En este caso les vamos a mostrar un video de cómo hacer un asiento de diario para que se les haga más sencillo, para que logren entender un poco más los conceptos y van a formas. Y es un poco breve, como ya lo abordamos en el taller pasado, tampoco queríamos redundar tanto en esto. ¿Lo Yo escucha? creo que Sí. No. no, yo creo que lo que no está es el audio, tiene que Ok, un volver segundo a nada más. compartir con audio. Me avisan ahí nada más. Bienvenidos, vamos a hablar del libro diario. Ahora sí, ¿Qué es el Ya. libro diario? si quieres lo pones en grande. Ya. Todas las operaciones económicas de la empresa de manera cronológica. Veamos cómo se compone. Tiene la columna de fecha, el detalle, el debe y el haber. Un ejemplo del libro diario es de esta empresa que inicia sus operaciones y por ende tiene este primer resumen del inventario, donde tenemos que tenemos bancos, una cuenta activa en el debe,
Las mercaderías, inventario, una cuenta activo va en el debe, los clientes, 15.000 en el debe, mobiliario y equipos, una cuenta del activo, va en el debe, el vehículo, 15.000 en el debe, iba por cobrar 10.800 en el debe. Ahora tenemos proveedores, es una cuenta de qué? De pasivo, van donde sus anotaciones en el crédito, es donde se aumentan las cuentas por pagar, son de pasivo, también si aumentas es en el crédito. El capital es una cuenta del crédito y en este caso no la sabemos, debemos calcularlo según la ecuación contable, el cual tiene las siguientes posibilidades, las siguientes formas de sacar la ecuación contable. Para este ejercicio es el capital, que es igual a qué? Al activo menos el pasivo. Aplicando esa segunda variación de la ecuación contable nos da que es 105.800, lo que iría en capital, para que nos quede la partida doble de esta primera apertura del libro diario. El libro diario nos permite también corroborar que el debe, la columna del debe y el haber, nos dé las sumatorias iguales. Como lo podemos ver, nos da 140.800 en el debe y 140.800 en el haber, cumpliendo el principio de partida doble. Como lo pudimos ver en el video, la estructura del libro diario, venía la fecha de la transacción, venía el código de la cuenta, venía el nombre de la cuenta, venía el debe, venía el haber y abajo venía la descripción de la transacción que mencionaba que era sobre, se llama esto como inicio de operaciones. Pueden ver ahí se respeta, ahí se respeta toda la estructura que sí tiene que tener un libro de diario. Y eso sería. Bienvenidos, vamos a Bueno, tal vez si lo puedas poner ahí el video en la última parte como para ver todas las... Bienvenidos, vamos a hablar del libro diario. ¿Qué es el libro? 140.800. Ok, bueno, ahí está la fecha, como pueden ver es el 1 de enero del 2018. Pues como es una partida inicial, un resumen de inventarios, acá abajo dice, esa sería la descripción. Como es un inicio de operaciones, entonces vienen temas como todo lo que se ocupa para empezar su negocio, como banco, mercadería, clientes, mobiliario, equipo, vehículo, los impuestos que tienen por pagar, los proveedores, el capital y las cuentas también por pagar. Por eso este libro diario se ve tan grande como es. Creo que podemos continuar ya. Ok, continuando, ahora vamos a ver lo que es un libro de inventarios y balance. Bueno, básicamente es un resumen de los activos físicos de la empresa, el cual incluye las mercancías, los activos físicos, así como terrenos, edificios y maquinaria, así como las deudas y los préstamos. Este libro cumple la función de ayudarnos a mantener el control de inventarios actualizado y a entender el rendimiento financiero de cada activo. Para ello, este incluye una información clave, el cual es el precio unitario de cada artículo, más o menos como lo vimos hace un poquito más arriba, el precio unitario de cada artículo, el valor inicial, el año de adquisición y la tasa de depreciación. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es importante mencionar que no existe un formato estándar para hacer un libro de inventarios, eh, por lo que no, o sea, no hay una forma así como estructurada de cómo hacerlo. Sin embargo, sí hay aspectos que se tienen que tomar en consideración. Y bueno, número uno, tenemos que registrar los datos por orden cronológico y separados por grupo. Por ejemplo, agrupando los saldos por cuentas para identificar fácilmente los errores, evitar los registros incompletos y presentar los datos con claridad, sin abreviaturas, para que no haya confusiones al momento de la interpretación. Bueno, bien sabemos que el tema de los números es a veces muy complicado y más cuando se habla de plata y que falte, más que si sobra, pues está mucho, ¿verdad? Pero más sobre todo cuando falte. Entonces sí es importante siempre mantener los datos con bastante claridad, y que se entienda, ¿verdad? Ya que insisto, el tema dinero es un tema muy delicado. Siguiente.
tal como lo mencionaba Yerjani, o sea, no hay una forma de hacer un libro de inventarios y balances como tal, como una estructura, pero sí, sí, bueno, y sí mencionar que intentarlo registrar por orden cronológico y separarlo por grupos. Aquí, como se puede ver, los activos están separados en bancos, clientes, mercaderías nacionales, impuestos, ¿sí? Y el IVA, crédito fiscal. Como puede ver en la parte de clientes, viene clientes varios, luego se especifica un cliente y luego viene el total. Tal vez como para entenderlo un poco mejor, lo podemos ver con otro ejemplo, que en este caso también tenemos otro video que es breve y sería de cómo hacer un libro de inventarios y balance. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos qué es el libro de inventarios y balances, conoceremos su estructura y te daré una plantilla completamente gratis. Así que, si esto te interesa, comencemos. El libro de inventarios y balances es un documento que permite conocer de manera clara y completa la situación financiera de la empresa, reflejando la ecuación patrimonial, es decir, lo que posee la empresa y cómo lo financió. Este libro debe elaborarse cuando la empresa inicia sus actividades comerciales, y por lo menos una vez al año. La información con la cual se diligencia este documento puede ser extraída del inventario general inicial y del comprobante de apertura. Ahora conozcamos a detalle la estructura de este libro. Por cierto, el archivo que ves en pantalla es la estructura general del libro de inventarios y balances. Y si quieres descargarlo completamente gratis, solo debes revisar el link que se encuentra en la descripción del video. Ok, comenzando por el encabezado de este documento, lo primero que tendremos que escribir será el nombre de la empresa. Después, el NIT o número con el cual se identifica la empresa en tu país, o en el país en el cual vas a elaborar el libro de inventarios y balances. Después, el nombre del libro, que obviamente en este caso es Libro de Inventarios y Balances. Y finalmente, para concluir el encabezado, vamos a escribir Inventario General Inicial, si lo estamos haciendo al inicio de un periodo, o inventario general final si lo estamos realizando al final de un periodo. Y a continuación, la fecha exacta en la cual se está elaborando este libro. Recuerda que este documento debe elaborarse una vez al año y puede realizarse al inicio de un periodo o al final. Ahora, a partir de aquí, el libro se divide en 5 columnas que son cantidad, cuentas y detalle, valor unitario, valor parcial y valor total. En la columna de cantidad se registra la cantidad de artículos inventariados, obviamente de los que se pueden contar. Por ejemplo, si la empresa tuviera 5 mesas, ya que ese es un artículo que se puede contar, en la columna de cantidad escribiríamos 5. Esto se entiende mejor viendo un ejemplo, pero no te preocupes. En la tarjeta que estoy señalando realicé un ejercicio sobre este tema, pero antes de pasar a él, te sugiero terminar de ver este video porque allá me enfoco en el ejercicio, y aquí obviamente te explicaré lo teórico que necesitas saber. Bueno, en la columna de cuentas y detalles se registra el nombre de las cuentas y subcuentas que conforman el inventario, aunque también se puede incluir el nombre, la marca y las referencias de los artículos. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Si en una cuenta es necesario ofrecer información muy extensa, esta se puede relacionar en anexos. Entonces, junto a la cuenta únicamente se agrega el número del anexo que amplía la información. Un ejemplo de esto sería el caso de las mercancías, en las que hay grupos y subgrupos de artículos para detallar. En la tercera columna, la del valor unitario, se registra el valor que corresponde al precio de cada artículo relacionado en la columna cantidad. Eso quiere decir que si un artículo puede ser contado en unidades y tiene su valor en la columna cantidad, también tendrá que tener un valor en la columna valor unitario.
La siguiente columna es la del valor parcial, que normalmente se utiliza para registrar los valores que corresponden a las subcuentas. En el caso de los artículos que tienen una cantidad y un valor unitario, ahí corresponde al resultado de su multiplicación. Por cierto, si no sabes qué son las subcuentas, necesitas un repaso del manejo del plan contable. Y si te interesa ver un video del tema, te lo dejaré en la tarjeta que estoy señalando. Bueno, y finalmente tenemos la columna del valor total, en la que se escribe el valor total que corresponde a cada cuenta. Ojo, aquí es el valor de cada cuenta, no de las subcuentas, porque ese venía en la columna del valor parcial. Recuerden que la suma de las subcuentas de una clase forman el valor de una cuenta. En fin, una vez registrado el grupo de clases de cuentas, se suma. Por ejemplo, una vez que se tenga todas las cuentas de la clase de activos, se saca un total de activos. Igual con todas las cuentas de la clase de pasivos y finalmente con la clase de patrimonio. Porque en este libro de inventarios y balances solo se toma las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. Ahora, para entender completamente este tema, solo debes ir a revisar el ejercicio. Y si quieres ayudarme a traer más contenido, Como pueden ver en esta parte, conforme al ejemplo que nosotros les mostramos, tal vez si retrocedes un poco más, Víctor, ahí está. En este caso, el mencionar la cantidad, nosotros no lo mencionamos, pero sí mencionamos las cuentas y detalles. En este caso, como pueden ver, la cuenta principal en nuestro ejemplo era bancos y las subcuentas eran Banco de Chile. Nosotros mencionamos el valor parcial, se mencionaba el valor parcial y mencionábamos el valor total, no mencionábamos el valor unitario. Pero y como pueden ver, o sea, no está escrito en piedra, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, sino siempre y cuando se respeten los datos por orden cronológico, que estén separados por grupos y evitar los registros incompletos. Y tal como mencionaba Yoyani también, que es necesario presentar los datos con claridad, sin abreviaturas, para que no haya confusiones al momento de la interpretación. Entonces, si ustedes sienten que tienen alguna partida que es muy larga, ustedes lo pueden agregar en anexos y hacen la indicación ahí en el detalle nada más. Creo que podemos continuar. hola, yo soy Felipe. Hola, yo soy Felipe. Buenas tardes. Primero, agradecer que estén aquí, la mayoría. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, de lo que explicó Johanny, de los ejemplos que ha explicado Daniel hasta el momento, o si podemos seguir. Ok, creo que nada. Bueno, vayan. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora hablando sobre los registros de operaciones de tipo no obligatorio, que estos son documentos que las organizaciones pueden mantener para registrar actividades. ¿Por qué pueden? Porque no son requeridos por ley o por normativas, a diferencia de otros que sí lo son. Estos son opcionales. Algunos de estos son como el libro mayor, el balance general, estados de flujo de efectivo, estado de resultados. eh, ok, segundo nada más. Estos no son obligatorios, pero son una herramienta que es valiosa para adaptar la documentación interna a a las necesidades específicas de de la organización que tengamos, de la empresa.
Esto nos brinda la libertad de mantener registros. Disculpen, amor. Ahora hablando un poco sobre el libro mayor. Este es el documento en el que se registran cada una de las cuentas contables de una empresa. Es decir, es el diario principal donde se registran los movimientos y se clasifican las cuentas de una empresa por separado. Como se mencionó, tener el libro mayor no es obligatorio, aunque es recomendable ya que permite ver a simple vista los movimientos que se incluyen en cada una de las cuentas contables de la empresa, así como nos ayuda a definir cuál es el saldo durante el ejercicio contable, lo cual proporciona una información importante a la empresa. La estructura del libro mayor es básicamente la fecha en la que se produce el movimiento. Se tiene que poner el concepto de ese movimiento, qué es lo que estamos realizando, sobre qué es. Debemos poner el debe, que es la columna que refleja los movimientos de ingreso, el haber, la columna que refleja aquellos movimientos de gasto, y el saldo, que es la diferencia entre el debe y el haber. Con esto podemos establecer un resultado que define un poco cuál sería la situación de la empresa. Ok, ahora para esta parte, como pueden ver, el libro mayor se parece mucho al libro diario, solo que en este caso el libro mayor va dividido por categorías o, sí, por decirlo así, como por categorías. En este caso podemos ver bancos. Entonces, todas nuestras partidas diarias que hagamos, a todos nuestros movimientos diarios tienen, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un movimiento diario sobre proveedores. Entonces, hacemos uno el primero del mes, después la segunda semana del mes y la última semana. Entonces, todos esos movimientos los vamos a pasar a nuestro libro mayor, a la sección de proveedores, como lo pueden ver aquí, en esa parte que viene proveedores, viene 35.000 en el debe y 28.000 en el haber. Luego se hace la resta y sobra el saldo, que es 21.000 en eso. Como pueden ver, es como algo parecido al diario, pero más grande. Tal vez con el video que les vamos a enseñar, ese ejemplo les deje un poco más clara la idea. Siguiente. Ok. Sustrayendo H. Economía. Los contadores registran las transacciones, primeramente en el libro diario, tal y como lo hemos visto en el primer video. Pues en el libro diario registramos cronológicamente las transacciones realizadas por la empresa en el día a día. Ahora, en este segundo paso, copiado y traspaso al mayor, tomaremos de forma periódica los asientos en el libro diario y lo copiamos o traspasamos a las cuentas del libro mayor. Y luego en este tercer paso, tomamos todos los saldos de las cuentas del libro mayor y comprobamos que ambas columnas sumen el mismo importe. Y es por ello su nombre, balanza de comprobación, porque se trata de un equilibrio. Bueno, toda la contabilidad se trata de un equilibrio. Bueno, entonces ya este paso lo hemos desarrollado. Ahora vamos a tomar estos asientos del libro diario y lo traspasamos a las cuentas del libro mayor. Así que eliminamos esto y escribimos libro mayor. A ver, el traspaso de los asientos del libro diario
al libro mayor es muy sencillo. Quiero que te fijes en esto. Estos montos que tenemos acá en el debe, o los que están de la parte izquierda, lo vamos a traspasar también como un cargo, como un debe, a la parte izquierda de la cuenta del libro mayor. Y estos montos que están del lado del abono, del haber, pasarán también al lado derecho en las cuentas del libro mayor. Esto siempre va a ser así. Aquí no hay ninguna excepción. Esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de efectivo. Déjame escribir la cuenta en T. Ahora le damos su nombre, efectivo. Del lado izquierdo tenemos el debe y del lado derecho el haber. En el asiento 1, la cuenta de efectivo registra un cargo por 20.000. Aquí tenemos que la cuenta banco registra un cargo por 80.000 en el asiento 1. La cuenta mobiliario registra un cargo por 45.000 en el asiento 1. A ver, déjame explicar esto para que quede claro. Cuando digo cargo, significa anotar una cantidad en el debe en la parte izquierda. Y cuando digo un abono, significa registrar una cantidad en el haber en la parte derecha. Esto tiene que quedar claro. Esto es vocabulario especializado, contable. Bueno, aquí en la cuenta terrenos registramos un cargo por 90.000 y se encuentra en el asiento número 1. Ahora la cuenta de capital social registra un abono de 243.000 en el asiento 1. En el segundo asiento tenemos la cuenta de inventario con un cargo de 25.000, asiento 2. Ahora la cuenta banco, que ya la tenemos aquí, registra un abono de 15.000. 15.000 y está en el asiento 2. Aquí tenemos la cuenta de proveedores. Tiene un abono por 10.000. Y esto está en el asiento 2. La cuenta de efectivo tiene un cargo por 15.000. Esto es en el asiento número 3. El costo de venta registra un cargo por 97.000 en el asiento 3. La cuenta de ventas tiene un abono por 15.000. Asiento 3. La cuenta de inventario, que la tenemos aquí, registra un abono por 9.700. Esto está en el asiento número 3. Aquí podemos ver que la cuenta de efectivo tiene un cargo por 1.000. Déjame escribirlo, 1.000 en el asiento 4. Y después tenemos la cuenta de alquiler cobrado por anticipado y registra un abono de 1.000 y esto está en el asiento 4 del libro diario. Ahora la cuenta de proveedores registra un cargo por 10.000 en el asiento 5. La cuenta de banco tiene un abono por 10.000 en el asiento 5. Aquí tenemos un cargo en inventario por 40.000. Asiento 6 del libro diario. La cuenta de efectivo registra un abono de 6.000. Esto está en el asiento número 6. Y la cuenta de banco un abono por 34.000. Aquí también en el asiento número 6 del libro diario. Bueno, aquí tenemos gastos por sueldos, con un cargo de 420. Asiento número 7. Gastos por servicios básicos, con un cargo de 180. Asiento número 7. Y gastos diversos, con un cargo de 275. Ahora vamos a ver cómo quedaron todas estas cuentas. A ver, la suma de los cargos llamamos movimiento deudor. Y aquí tenemos un movimiento deudor de 36.000. Y la suma de todos los abonos llamamos movimiento acreedor. Por lo tanto, el movimiento acreedor acá es de 6.875. Trazamos una línea y tenemos 36.000 menos 6.875. Esto es igual a 29.125. Así que la cuenta de efectivo tiene un saldo deudor de 29.125. Y esto es así porque las cuentas de activo, por su naturaleza, tienen saldo deudor. Si no tienes esto claro de la naturaleza de las cuentas, solamente pregúntamelo y te lo enseñaré paso a paso. En la cuenta banco
tenemos movimiento deudor por 80.000 y el movimiento acreedor es de 59.000. Déjame trazar una línea aquí. Tenemos 80.000 menos 59.000 es igual a 21.000. Saldo deudor de 21.000. En esta cuenta solo tenemos movimiento deudor, 45.000. Por lo tanto, su saldo deudor es de 45.000. La cuenta terreno también tiene un movimiento deudor de 98.000. Por tanto, su saldo deudor será de 98.000. Ahora, en la cuenta de capital social tenemos un movimiento acreedor. Por tanto, la cuenta tiene un saldo acreedor de 243.000. Así que voy a cerrar las cuentas rápido para no alargar este video. Y bueno, de esta forma hemos terminado con nuestro libro mayor. Como puedes ver, es algo sumamente fácil. Ahora vamos a pasar a la balanza de comprobación, que es la herramienta que nos va a indicar que todo esto está ok. Como pudieron ver, eh, toda la información que se haga de cada asiento diario va a ayudar a hacer nuestro libro mayor. En este caso, como pudieron ver, ya no se divide como por, por número de asiento o por fecha, sino ahora se divide más por el tema del concepto como tal, si es efectivo, si son ventas, si son proveedores, si son mobiliarios, bancos, y demás asuntos. Entonces se tiende a dividir así para tener una mayor perspectiva como en qué lugares hay una deficiencia o en qué lugares hay una mejoría y el resultado final que se tenga. Sustraen. Sustraen. Ok, continuando ahora con un nuevo concepto, el balance general. Eh, Tenemos que el balance general es un documento contable que presenta la situación financiera de una empresa en un momento en específico. Proporciona un resumen de los recursos que posee la empresa, activos, las obligaciones que debe cumplir, que serían los pasivos, y la inversión de los propietarios en la empresa, el patrimonio neto. El documento sigue el principio fundamental de la contabilidad de partida doble, que es lo que hemos estado viendo, que establece que cada transacción tiene un efecto igual en al menos dos cuentas. Explicando un poco mejor esto, o sea, poniendo como un ejemplo, o sea, es como una fotografía instantánea que muestra los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa, básicamente. Eso sería lo que, para explicar en pocas palabras, lo que sería un balance general. Ok, hablando de la estructura del balance general, esta se divide en varias partes. Vamos a empezar por los activos corrientes, que ya los vimos. Serían efectivo, el equivalente de efectivo, las inversiones temporales, las cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. Los activos no corrientes o activos fijos serían propiedades, planta y equipo, activos intangibles, inversiones a largo plazo y otros activos no corrientes. Ok, eh, ahora o sea, tenemos a hablar de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, son parte de la estructura de este también. Pasivos corrientes, tenemos cuentas por pagar, deudas a corto plazo,
provisiones, otros pasivos corrientes, y en pasivos no corrientes tenemos deudas a largo plazo, en este caso, obligaciones por arrendamientos a largo plazo, provisiones a largo plazo y otros activos no corrientes. Em, por último, tenemos lo que es el patrimonio neto, que es la capital social, las utilidades retenidas y otros componentes de este. Es básicamente, patrimonio neto es la inversión de los propietarios en la empresa, y se calcula restando los pasivos de los activos, como viene la fórmula ahí. Patrimonio neto es igual a total de activos menos total de pasivos. Eh, el propósito de un balance general sería tener una visión global de la salud financiera de la empresa, porque eso es lo que realiza básicamente. Esto permite a los interesados, ya sea inversionistas, gerentes, acreedores, entre otros, esto permite entender cómo y de qué forma se financian y se utilizan los recursos de la empresa. Eh, También, eh, ¿cuándo se hace un balance general? ¿En qué momento o cuántas veces al año? Eh, Se hace ya sea al final de un periodo contable, en un mes, un trimestre o un año. Eso ya depende de la de la empresa, de la organización, de la forma en la que desee realizarlo. O sea, con esta fórmula del patrimonio neto también nos damos cuenta que o sea, podemos analizar que si los activos son mayores que los pasivos, la empresa tiene un patrimonio neto positivo, lo que esto generalmente es una buena señal de una buena estabilidad financiera. Sería positivo. ¿Y por qué es importante el balance general? Es importante, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones financieras y para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. Ok, ahora en esta parte, tal como lo mencionó el compañero Víctor, podemos ver eh, el balance general. Bueno, se especifica el nombre de la organización, el nombre de la empresa, que en este caso es Gato Negro. Se menciona que es un balance general y en este caso ellos hacen el balance general en un periodo anual. Generan una partida, en este caso la partida de activos, y una subpartida de activos circulantes, y en estos activos circulantes mencionan la caja, los bancos, los clientes y el inventario, mencionan el subtotal y mencionan el total, que sería la suma de todos estos activos circulantes. De igual forma con los activos fijos, y por último se suma el total de activos, que serían las dos partidas, que esto nos daría 11.700. Por su parte, de igual forma con los pasivos, se detallan los dos tipos de pasivo, en este caso para pasivos circulantes y pasivos fijos, y se realiza la suma total de pasivos y de igual forma con el patrimonio. Ahora iríamos a ver un ejemplo, de igual forma un video explicativo sobre cómo hacer un balance general. Sustraen Sustrayendo H. Economía. En este video te enseñaré a hacer el primer registro de un negocio nuevo en el balance general. Bueno, así tenemos
Lorena decidió abrir una librería con $80.000, de los cuales ella puso $55.000 y su tío le prestó $25.000. Un banco le concedió un préstamo por $30.000 a 3 años. Compró mobiliario y equipo por $35.000, de los cuales pagó $25.000 en efectivo y los restantes $10.000 a crédito, que debe pagar en los próximos 12 meses. También adquirió un software de gestión de librería por un valor de $6.000 que pagó en efectivo. Adquirió libros para la venta por un valor de $60.000 y debe pagarlos en 60 días. Además, firmó un contrato de arrendamiento y pagó el alquiler de todo un año por adelantado, que fueron $12.000. Y bueno, ahora con todos estos detalles, vamos a armar nuestro balance. Así que lo primero es el rótulo, y comenzamos con el nombre de la empresa, Librería de Lorena C.A. Y esto es para saber a qué o a quién se refiere la información. Después tenemos el nombre del estado financiero. En este caso se trata del balance general, también llamado estado de situación financiera. También tenemos la fecha, para saber en qué momento exacto se tomó la lectura de cada uno de los saldos de las cuentas. Ahora, déjame dibujar algo aquí para que se vea mejor. Tú si quieres, no hagas esto. Bueno, en la parte izquierda tendremos los recursos que tiene la empresa, que están representados por los activos. Y en la parte derecha tendremos cómo se han financiado esos recursos, que puede ser con deudas a terceros, pasivos, o también podemos financiarlo con fondos propios, patrimonio. Ok, bueno, los activos de una empresa pueden ser corrientes, fijos e intangibles. A ver, los activos corrientes son los recursos que tiene la empresa y que se utilizan para su operación, mientras que los activos fijos conforman todos los bienes muebles e inmuebles que conforman la empresa. Y los activos intangibles son todos los bienes que tiene la empresa y que por su naturaleza no se encuentran en la clasificación de corrientes o fijos, pero que dan un valor agregado a la empresa. Ahora los pasivos representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas y se clasifican en dos grupos. Corrientes, que son las deudas u obligaciones que se deben liquidar dentro de 12 meses, y los pasivos no corrientes, que corresponden a las obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año, mientras que el patrimonio representa los recursos de la propia empresa o el aportado por los socios. Con todo esto claro, vamos a registrar la primera transacción que ha tenido lugar en la librería de Lorena. Lo primero que ha hecho Lorena es invertir capital en la empresa, $55.000 ella y $25.000 su tío, para un total de $80.000. A esto lo llamamos capital social y lo colocamos en el lado derecho, puesto que es el origen del capital, es decir, es una fuente de financiamiento. Y nos preguntamos, ¿dónde piensas que está invertido este capital? Y pues, si Lorena no lo ha consumido, estará en caja o banco. Este será, por lo tanto, el nuevo recurso que la empresa acaba de obtener, cuyo origen, como hemos dicho, es la inversión hecha por parte de los socios. Y como puedes ver, el lado izquierdo, los activos, y el lado derecho, el pasivo más el patrimonio, deben ser idénticos, ya que todos los recursos con que cuenta la empresa se financian con deuda o con capital propio. A este principio se le conoce como la ecuación contable básica, ¿ok? La segunda transacción que tiene lugar en la librería de Lorena es un préstamo concedido por un banco por un valor de $30.000 a devolver en los próximos 3 años. Por lo tanto, tenemos una nueva fuente de capital, $30.000, que lo colocamos en el lado derecho. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿dónde están invertidos estos $30.000 que no ha prestado el banco? Y pues, si Lorena no ha hecho uso de ese dinero, lo tendremos en caja. Por lo tanto, tendremos en caja $110.000.
este es el recurso nuevo con el que Lorena va a iniciar su negocio. Y a la derecha tenemos la información de cómo se ha obtenido este recurso. Y obviamente esta suma tiene que ser $110.000, puesto que ambos lados siempre tienen que coincidir. La segunda transacción que vamos a contabilizar es la adquisición de mobiliario y equipo. Aquí podemos ver que Lorena adquirió mobiliario y equipo por un valor de $35.000 y pagó en efectivo $25.000. Así que vamos a empezar por la salida de efectivo. Tenemos $110.000 en caja y ahora utilizamos $25.000 para pagar al proveedor que nos proporcionó ese mobiliario y equipo. A cambio de estos $25.000 que salen, tenemos mobiliario y equipo, pero el valor de este recurso que hemos adquirido es de $35.000, que lo veremos reflejado en alguna factura que nos haya entregado el proveedor. Y ya vemos que estas dos cantidades no coinciden. Por un lado tenemos la salida de $25.000 en caja, y por otro lado, un recurso cuyo valor es de $35.000. La pregunta es, ¿dónde están los $10.000 restantes? Y como podrás intuir, esos $10.000 es una cantidad de dinero que debemos al proveedor del mobiliario y equipo, y que de alguna forma debemos pagar en el futuro inmediato. Por lo tanto, en el lado derecho de nuestro balance, debemos reconocer esta deuda, que denominamos otras cuentas por pagar, por un valor de $10.000. La siguiente transacción que vamos a registrar es la adquisición del software, por el valor de $6.000, que Lorena pagó en efectivo. ¿Ok? Vemos que Lorena pagó con efectivo, por lo tanto, nuestra caja disminuye $6.000. Y nos preguntamos, ¿dónde están invertidos estos $6.000? Pues evidentemente tenemos el software, por un valor de $6.000. Bueno, lo siguiente es registrar la compra de inventario, es decir, los libros que Lorena adquirió por un valor de $60.000. Por lo tanto, vamos a obtener un recurso nuevo, que colocaremos en el lado izquierdo del balance, como inventario, por un valor de $60.000. Y nos preguntamos, ¿cómo hemos financiado esta compra de libros? Pues Lorena ha adquirido estos libros a créditos, así que en el lado derecho tendremos cuentas por pagar por un valor de $60.000. Y finalmente, la última transacción que vamos a registrar es el alquiler que Lorena pagó por anticipado, por un valor de $12.000. Y para registrar la transacción, lo primero que haremos es disminuir nuestra cuenta caja, así que salen $12.000. Se han ido a pagar el alquiler de un año. Y como contrapartida a esta salida de caja, tenemos un nuevo recurso, que es utilizar ese local por un año, por un valor de $12.000. Y con esto hemos registrado todas las transacciones que han tenido lugar en los primeros días de este negocio. Así que vamos a acomodar esto. Déjame sumar mi cuenta caja. Y tenemos $80.000 más $30.000. Eso va a ser igual a $110.000. Y por este lado tenemos menos $25.000 más menos $6.000 más menos $12.000. Esto va a ser igual a menos $43.000. Y $110.000 menos $43.000. Esto va a ser igual a $67.000. ¿Está bien? Así que déjame borrar esto y poner mi saldo de caja, que es $67.000. Y voy a ordenar también un poco esto. Tenemos inventario por $60.000 y alquiler anticipado por $12.000. Bueno, ahora vamos a sumar esto. Tenemos activos corrientes por $130.000, activo fijo por $35.000 y activo intangible por $6.000. Y el total de activo va a ser, tenemos $130.000 más $35.000, esto es igual a $174.000, más $6.000, esto va a ser igual a $180.000. Y ahora la parte derecha tiene que coincidir. Vamos a ver. Tenemos que el pasivo corriente
tiene un total de $70.000. El pasivo no corriente es $30.000. Y el patrimonio va a ser igual a $80.000. Ahora sumamos pasivo más patrimonio y tenemos $70.000 más $30.000 va a ser igual a $100.000. Y $100.000 más $80.000 va a ser igual a $180.000. ¿Y qué crees? Tenemos que los activos van a ser igual al pasivo más el patrimonio. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Ok, tal como pudieron ver en el video, como el ejemplo que nosotros le enseñamos, tal vez las únicas diferencias que hay en comparación al ejemplo que nosotros les mostramos y el video es que él hace los activos en la columna izquierda y los pasivos en la columna derecha. Se pueden hacer de esa forma para tal vez uno estar como viendo esa comparación o hacerlo corrido como el ejemplo que nosotros les mostramos. Pasas de diapositiva, Víctor, por favor. Ok, hablando ahora sobre el estado de flujos de efectivo. Este es un informe financiero que proporciona información sobre cómo cambian las cuentas de efectivo y equivalentes de este mismo durante un periodo de tiempo específico. Es importante para comprender cómo se generó y se utilizó el efectivo en las operaciones, inversiones y financiamientos de una empresa. Eh, ok. Este se divide en tres partes. La primera de ellas serían las actividades operativas, que muestra las transacciones relacionadas con las actividades principales de la empresa o de la organización. Incluye los ingresos y pagos relacionados con la venta de bienes y servicios, pagos a proveedores y empleados, así como los intereses y dividendos recibidos o pagados. Entonces se encuentra el flujo de efectivos de actividades sobre actividades de inversión. Este refleja detalla las transacciones relacionadas con la compra y venta de activos a largo plazo, es decir, las inversiones en activos a largo plazo. Eso quiere decir la compra y venta de propiedades, planta y equipo, así como sus inversiones en valores y otros activos financieros, ya sea los préstamos concedidos o los préstamos recibidos. Y la número 3 sería el flujo de efectivo de actividades de financiamiento, perdón, y muestra cómo la empresa ha financiado sus operaciones y activos, ya sea la emisión o recompra de acciones, la emisión o pago de deudas a largo plazo, pagos de dividendo, préstamos o, o demás. Eh, este estado de flujo de efectivo ahí es importante porque, o sea, permite evaluar si una empresa es capaz de generar lo suficiente efectivo para cubrir sus operaciones diarias y cumplir con las obligaciones financieras que ésta tenga. Eh, Otro beneficio es que analizar este estado a lo largo del tiempo ayuda a identificar tendencias y patrones en cómo se gestiona el efectivo de la empresa, de la organización. Es importante también para la toma de decisiones financieras, ya sea la planificación de inversiones, la gestión de deudas
y la evaluación de la capacidad de la empresa para distribuir los dividendos. Este se relaciona con el balance general y el estado de resultados, todo para ofrecer una visión completa de la situación financiera de la empresa. Se puede elaborar, o sea, se elabora generalmente de una forma ya sea trimestral o anual. Y bueno, o sea, en resumen, el estado de flujo de efectivo lo que da es como una imagen detallada de cómo el efectivo fluye a través de cómo el efectivo fluye a través de una empresa, y sería o sea, es una herramienta valiosa para la toma de decisiones estratégicas y la evaluación de la estabilidad financiera. Ok, aquí como podemos ver, este es un ejemplo de estado de flujos de efectivo. Tiene un parecido estructural al balance. Al balance general, como podemos ver, igual hay que mencionar el nombre de la empresa, se especifica que es ahí es. Se especifica que es la tabla, que en este caso es un estado de flujos de efectivo. Al parecer esto se está realizando de forma anual, ya que está poniendo que el cierre es el 31 de diciembre del 2019. Como podemos ver, tenemos categorías, que en este caso son actividades de operación, actividad de inversión y actividad de financiación, y tenemos subpartidas, en este caso son ingresos por ventas, cuentas por cobrar, y compras de materias primas y demás para las demás categorías. En este caso tenemos cargos y tenemos abonos, que esto es parecido al debe y el haber, realmente son lo mismo, solo que con otras palabras. Y al final de todo esto se hace la suma de los cargos, se hace la suma de los abonos y luego se realiza una resta de estos que nos daría el saldo total, que ese sería nuestro flujo de efectivo. Tal vez si mostras el video para clarificar un poco más las cosas. Sustrayendo H. Economía. En este video te enseñaremos a realizar el estado de flujo de efectivo. Así que lo primero que vamos a hacer es el rótulo principal. Y lo primero es el nombre de la empresa, Sustrayendo HCA. De segundo tenemos el nombre del estado financiero, que en este caso es el estado de flujo de efectivo. El periodo que pertenece, 2018, y déjame colocar acá que es en millones de pesos. A ver, déjenme arrojarles un poco de luz. El estado de flujo de efectivo de la empresa utiliza la información del estado resultado y del estado situación financiera para poder determinar cuánto efectivo ha generado la empresa y a qué lo ha asignado durante un periodo de tiempo dado. Este estado financiero se divide en tres secciones: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y recuerden, si necesitan ayuda, no duden en contactarnos a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook o también a través de WhatsApp, ¿vale? Las actividades de operación se analizan estudiando las variaciones del activo circulante, el pasivo circulante y el estado resultado. Las actividades de operación comienzan con las utilidades netas de la empresa, que serán 1050, que están justo acá, en el resumen del estado resultado. Luego sumamos el monto de la depreciación, 1050. Y esto es debido a que este gasto de la depreciación no representa una salida de efectivo. A ver, cuando calculamos la utilidad neta acá en el estado resultado, deducimos la depreciación, pero la depreciación no es un gasto real. Y en efecto, es por eso que cuando queremos determinar la cantidad de efectivo que ha generado la empresa, se suma a la utilidad neta, ¿vale? Ahora vamos a analizar el cambio en el activo circulante.
Las inversiones temporales aumentaron 175 millones de pesos durante el 2018. A ver, en el 2017 el saldo era de 525 millones de pesos y en el 2018 700 millones de pesos. Es decir, que el aumento es de 175 millones. Y esto está implicando una salida de efectivo para la empresa. Y es por ello que se representa con el signo menos. Menos 175 millones. Y en general, cada vez que el activo aumente, el efecto en el flujo de efectivo será negativo. Y por el contrario, si los activos disminuyen, el efecto en el flujo de efectivo es positivo. Las cuentas por cobrar pasan de 2.100 millones a 2.450 millones. Esto implica un aumento de 350 millones. Y el efecto aquí es negativo. La cuenta de inventario pasa de 1.750 millones en el 2017 a 2.170 millones en el 2018, es decir que aumentó 420 millones. Y su efecto aquí es negativo. Ahora vamos a analizar el pasivo circulante. Y es que las cuentas de pasivo tienen un efecto contrario a lo que estábamos haciendo con las cuentas de activo. A ver, cada vez que una cuenta del pasivo aumente, el efecto en el flujo de caja es positivo. Y si disminuye una cuenta del pasivo, baja el flujo de caja, es decir que se registra como negativo. A ver, las cuentas por pagar pasaron de 700 millones en el 2017 a 875 millones en el 2018, por lo que aumentó 175 millones. Así que tenemos cuentas por pagar por 175 millones. Se incrementa en el flujo de caja. Los giros por pagar aumentaron 350 millones. Pasivos acumulados por pagar aumentaron otros 350 millones. Ahora vamos a determinar el efectivo proveniente de las operaciones. Así que déjame trazar una línea por aquí y sacar mi calculadora. Ok, tenemos 1050 más 1050 menos 175 menos 350 menos 420 más 175 más 350 más 350 y esto va a ser igual a 2030. Así que el efectivo proveniente de las operaciones es 2030 millones de pesos. El segundo grupo de actividades son las actividades de inversión y para ello se analiza los activos fijos de la empresa. Nótese que hubo un incremento de 700 millones en la cuenta de maquinarias y equipos, por lo que el efecto en el flujo de efectivo es negativo. La depreciación acumulada no se considera, puesto que ya ha sido incluida en las actividades operativas. En cuanto a la cuenta terrenos, no hubo variación en el 2018. Así que tenemos que el efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos va a ser igual a 700 millones. Y finalmente se encuentran las actividades de financiamiento. Estas se analizan con el rubro de pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales. En el caso de nuestra empresa, Sustraendo HCA, se registró un incremento en su deuda a largo plazo de 525 millones, por lo que lo sumamos al flujo de efectivo. 525. Ahora podemos ver que el capital social y el superávit de la empresa no experimentaron variación. Por lo tanto, no impactan el flujo de efectivo. Sin embargo, si hubieran aumentado, se sumaría la variación al flujo de efectivo. De lo contrario, se restaría. A ver, las empresas suelen otorgar dividendos a sus accionistas cuando se tienen utilidades. Lo que no se reparte permanece en la empresa en forma de utilidades retenidas. Así que para calcular los dividendos del año 2018, tenemos la siguiente ecuación.
tenemos que los dividendos del 2018 van a ser igual a la utilidad retenida del 2017 menos la utilidad retenida del 2018 más la utilidad neta del 2018. Así que vamos a sustituir los valores. Tenemos que los dividendos del año 2018 van a ser igual a 2.100 millones menos 1.750 millones más 1.050. Así que los dividendos van a ser igual a 1.400. Y los dividendos del 2018 van a ser igual a 1.400. 1.400 millones de pesos. Así que tenemos que el efectivo proveniente del financiamiento va a ser igual a 525 menos 1.400. Y esto va a ser igual a menos 875. Ahora déjame sacar mi calculadora. Y tenemos 2.030 millones menos 700 millones menos 875. Y esto va a ser igual a 455. Déjame escribirlo por acá. El flujo de efectivo neto va a ser igual a 455 millones. Y para comprobar que esto está ok, vamos a sumar el efectivo al inicio del periodo, que es este que tenemos por acá. Y esta suma de acá debe darnos el efectivo al final del periodo. Vamos a ver. Tenemos 455 millones más 175 millones. Esto va a ser igual a 630 millones. ¿Y qué crees? Esto está ok. Y bueno, de esta forma hemos acabado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver. Bueno, continuando con uno de el último tema ya de la sesión de hoy, tenemos el estado de resultados. eh, Se le conoce también como estado de pérdidas y ganancias. Es un informe financiero que muestra los ingresos, los gastos, las utilidades o pérdidas de una empresa durante un periodo en específico. Ok, la estructura, los componentes principales de estos, son los ingresos, perdón, los ingresos operativos que representan los ingresos generadores por las actividades comerciales principales de la empresa, o como la venta de bienes y servicios. Eh, los costos y gastos, el costo de ventas, son los costos directos asociados con la producción de bienes o servicios vendidos durante el periodo. Los gastos operativos incluyen gastos relacionados con la operación del negocio, como salarios, alquileres, servicios públicos y marketing. Eh, Además tenemos los gastos no operativos, que incluyen gastos que no están directamente relacionados con las operaciones diarias, como intereses y gastos financieros. Eh, Tenemos la parte de utilidad bruta, que la utilidad bruta es igual al ingresos, o sea, los ingresos operativos menos el costo de ventas. eh, y la utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos. Ahí disculpen que estaba dos veces en la presentación. Eh, Entre los otros ingresos y gastos, que son ingresos no operativos, que son los que incluyen ganancias que no son resultados de las operaciones comerciales regulares. Los gastos no operativos, que incluyen pérdidas que no están relacionadas con las operaciones diarias del negocio. Este estado de resultados ayuda en la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información sobre áreas específicas que podrían necesitar ajustes para mejorar la rentabilidad de la empresa, del comercio. Eh,
y se relaciona con el balance general, el estado de flujo de efectivo, para ofrecer una visión integral de la salud financiera que, que tiene la empresa. Em, faltaría la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad operativa más los ingresos no operativos menos los gastos no operativos. Los impuestos, que son los gastos de impuestos, los impuestos sobre la renta que la empresa debe pagar, y la utilidad neta, que es la utilidad antes de impuestos menos los gastos de impuestos. En este caso, ahora vamos a realizar vamos a ver un ejemplo de estado de resultados. Todos estos registros contables no obligatorios tienden a tener una estructura muy parecida, tal como lo hemos visto en los dos mencionados anteriormente. En este caso, para el tema del estado de resultados, podemos ver igual, se especifica de qué va a ser la tabla, en este caso estado de resultados, hay que especificar el nombre de la empresa, mencionar del periodo contable que se va a realizar el estado de resultados. En este caso podemos ver que es semestral, o sea, es los primeros 6 meses del año 2021. Y se describe las ventas, que sería ventas, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas. En este caso, a las ventas se les resta las devoluciones y los descuentos para obtener las ventas netas. Y a estas ventas netas se les resta el costo de ventas para obtener nuestra utilidad bruta. Luego tenemos los gastos operativos, que en este caso es algo parecido. Tenemos gastos operativos, luego tenemos los gastos de venta, los gastos de administración. Pues a esta utilidad bruta que tenemos de venta se le restan estos gastos operativos para obtener nuestra utilidad operativa, que en este caso es 82.600. Y ahí tendríamos nuestra utilidad operativa. Después tenemos nuestros ingresos financieros, que se le realizan que se le hace la resta de gastos financieros, otros ingresos y otros gastos, y se obtiene el resultado antes de los impuestos de renta. Se aplican los impuestos de renta y en este caso obtendríamos el total, que yo creo que no se ve en la tabla, pero el total se llamaría la utilidad neta. Bueno, ahí la podemos ver, que es de 64.386. Vamos a ver un ejemplo de igual forma de cómo hacer un estado de resultados. Hola amigos de Contador Contado, regresamos nuevamente. En este video les voy a explicar ahora lo que es el estado de resultados, complementando al video anterior que era el balance general o el estado de posición financiera. Vamos a comenzar con lo que es el estado de resultados y también conocido como el estado de pérdidas y ganancias. Antes de iniciar, quiero invitarlos por favor a que se suscriban al canal, ya que gracias a esto nosotros podemos traerles semana a semana más videos donde les podamos explicar lo que son las ventas, es decir, o el estado de pérdidas y ganancias se utiliza para saber cuánto hemos ganado en un negocio. Primero, se compone de diferentes rubros y el principal de todos es las ventas, es decir, eso que nosotros vendimos, eso que a nosotros nos costó mucho trabajo poder sacarle al cliente dineros. Lo segundo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el costo de ventas y finalmente, como ya lo vieron, los gastos, es decir, primero el costo de ventas, que es lo que nosotros realmente nos costó poder venderle eso a nuestro cliente de manera muy directa, como la mano de obra o la materia prima. Luego viene la parte de los gastos y dentro de los gastos encontramos tres rubros principales, que son los administrativos, que son los de ventas y finalmente los financieros. Es importante que se puedan identificar estos tres. ¿Y por qué? Bueno, porque los tres son de departamentos diferentes. Por ejemplo, en los administrativos podemos tener sueldos y salarios, que no es lo mismo que la mano de obra. Es muy importante la diferencia. Luego viene la parte de venta. La parte de venta pueden ser gastos de publicidad o pueden ser gastos por haber hecho alguna otra cosa
para vender eso que nosotros le vendimos a nuestro cliente, por así decirlo, ¿sale? Luego viene la parte financiera, que aquí puede ser como los intereses que pudiéramos estar pagando a una institución financiera, ya sea porque nos fondeó, porque nos prestó dinero para iniciar nuestra empresa, etcétera, etcétera. Finalmente viene la parte de impuestos. La parte de impuestos es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad. Dentro de diferentes países existen muchas clases de impuestos que ya lo estaremos tocando aquí en este mismo canal, pero ahorita es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad para poder llegar finalmente a lo que es el resultado. El resultado es lo que nos interesa, es lo que nos va a decir a nosotros si estamos perdiendo o si estamos ganando en un negocio. Y si estamos perdiendo en un negocio, pues no es un negocio y no valdría mucho la pena seguirlo teniendo, pues operando. Ahora, viene la segunda parte y la pregunta del millón. ¿Cómo saber si la empresa ha ganado o ha perdido dinero? Bueno, pues aquí viene lo más importante. Primero es las ventas. Las ventas nos van a decir todo. Para poder nosotros obtener nuestras ventas netas, siempre tenemos que descontarle lo que son los descuentos sobre ventas o las rebajas. Esto es muy común, por ejemplo, en los departamentos de ropa, donde en los meses de julio, cuando es el adiós a las mercancías o en Navidad, se genera mucho lo que es el descuento sobre las ventas o las rebajas. Entonces, para nosotros poder tener nuestras ventas netas, tenemos que considerar lo que son los descuentos sobre las ventas. Posteriormente viene el costo de ventas. El costo de ventas son todas las erogaciones o todo el dinero que sacaste para poder efectuar y fabricar un producto o servicio de manera directa y que utilizaste para podérselo vender a tu cliente. Es, digamos, lo que a ti te costó generar o fabricar un producto y que fue el que le vendiste a tu cliente. Ahora, para poder obtener la utilidad tenemos que considerar lo que son las ventas menos el costo de ventas y de ese modo tener la utilidad bruta o la utilidad en ventas. No te preocupes si en tu país lo utilizan como utilidad bruta o como utilidad en ventas. Al final del día representa lo mismo pero con un nombre diferente, así que eso no te tiene por qué quitar el sueño, ¿vale? Entonces, lo que sigue son los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros. Todo esto para poder llegar a la utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder llegar a esta utilidad tenemos que restarle lo que son gastos de venta, es decir, publicidad, campañas de marketing, etcétera, etcétera. Gastos administrativos como sueldos y salarios, como teléfonos, etcétera, etcétera. Finalmente los gastos financieros, que era lo que ya habíamos hablado hace ratito. Pueden ser gastos financieros que estemos ocupando para pagar un préstamo bancario. Y de este modo vamos a poder llegar a la utilidad antes de impuestos. Vamos a continuar con los impuestos. Hay dos cosas de las que no nos vamos a salvar en esta vida. Primera, la muerte, y la segunda, los impuestos. Y eso es desde los inicios de la humanidad. ¿Sale? Entonces, para poder nosotros obtener la utilidad neta, que es la que a nosotros nos interesa, tenemos que restarle los impuestos a la utilidad. Ya sea que sea el Servicio de Administración Tributaria en México, ya sea que sea la Agencia Tributaria en España o incluso puede ser la Agencia de Impuestos en Estados Unidos. Al final del día es un impuesto que se le está restando a la utilidad y que nosotros tenemos que pagarle al gobierno sí o sí. Entiendo que para poder entender lo que es el estado de resultados, estás esperando a ver un caso práctico. Pues vamos a ello. Aquí tenemos un estado de resultados muy básico, con conceptos muy genéricos, pero que es importante que tú los entiendas para que tú en un futuro puedas entender lo que son estados de resultados más complejos. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos puntos desde cero. Pues bien, ya tenemos aquí el estado de resultados sin ningún dato. Vamos a comenzar a llenarlo para que veas que es bastante sencillo entenderlo, leerlo e incluso hacerlo, ¿sale? Vamos a suponer que tenemos unas ventas por 100,000 pesos. Antes de iniciar la explicación, quiero explicarles unos conceptos muy importantes de todos los estados financieros, y eso es el nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentan un estado financiero, si no sabemos cómo se llama la empresa, pues no sabemos ni qué estamos revisando, ni a quién estamos revisando. Lo segundo importante es que pongamos la fecha a la que está ese estado financiero. En este caso yo le estoy colocando el estado de resultados al 31 de diciembre de este año, que es 2018. Si ustedes revisan un estado financiero y no cuenta con estos lineamientos, será muy difícil que podamos sacar conclusión o una decisión a partir de este informe.
Empecemos entonces con la explicación de cada uno de los rubros. Primero, lo que son las ventas. Las ventas, como ya le expliqué, son ahora sí que todo lo que nosotros vendimos a un cliente. Vamos a suponer que vendimos 100,000 pesos de cobijas, asumiendo que, bueno, la empresa se llama Cobijas El Tigres de Bengala. Vamos a suponer que tenemos rebajas por 5,000 pesos y de este modo vamos a tener unas ventas netas de 95,000 pesos. Si se fijan del lado derecho, yo tengo lo que es el porcentaje. En muchos de los estados financieros se recomienda colocar el porcentaje, porque eso nos va a permitir a nosotros saber cuál es la proporción que tiene cada uno de los rubros o de los conceptos respecto al total de las ventas. ¿Sale? Siguiendo con el concepto del estado de resultados, lo siguiente que vamos a considerar es mano de obra, es decir, el dinero que nosotros le pagamos a nuestros trabajadores por hacer esas cobijas. En este caso yo voy a colocar que son 50,000 pesos. Y el dinero que utilizamos para fabricar esas cobijas. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser a lo mejor el hilo? ¿Cómo puede ser a lo mejor tela? Pueden ser muchas cosas que nos sirvieron a nosotros para fabricar esas cobijas. Aquí yo voy a colocar que son 20,000 pesos. Y de este modo ustedes van a ver que tenemos ahora un costo de ventas de 70,000 pesos. Este costo de ventas de 70,000 pesos nos representa el 70% de nuestras ventas. Un dato curioso es de que normalmente el costo de ventas generalmente siempre tiene o tiende a ser por encima del 50%, porque normalmente es lo que más consume a una organización su costo o sus gastos para poder pues venderle algo a las empresas o a nuestros clientes. Con esto, si nosotros a los 95,000 pesos le restamos, si a los 95,000 pesos le restamos los 70,000 pesos, vamos a tener 25,000 pesos de utilidad bruta, lo que representa el 25% del total de nuestras ventas. Sigamos con los gastos administrativos. Los gastos administrativos pueden ser, como ya lo dije hace ratito, los sueldos y salarios a lo mejor de las personas que administran el negocio, no necesariamente a las personas que hacen las cobijas. Es importante que se entienda esto, ya que contablemente, incluso fiscalmente, tiene diferentes aspectos y diferentes tratamientos. Vamos a colocar aquí que tenemos gastos administrativos por 15,000 pesos. Finalmente tenemos lo que son los gastos de venta. Los gastos de venta pueden ser, como ya lo mencioné hace ratito, gastos de publicidad, gastos de marketing, gastos que nosotros utilizamos para poder vender eso que le vendimos a nuestro cliente. En este caso yo le voy a poner 2,000 pesos para no vernos tan altos. Y con esto tenemos el total de nuestros gastos. Ahora, como lo mencionaba en la presentación anterior, para poder saber cuál es nuestra utilidad antes de impuestos, tenemos que a nuestra utilidad bruta restarle el total de nuestros gastos. Y de este modo vamos a tener 8,000 pesos que representan el 8% del total de nuestras ventas. Ahora, la parte que a muchos les incomoda, y muchos empresarios, por cierto, es la parte del impuesto a la utilidad. Es a la utilidad, como lo mencioné. Existen muchas clases de impuestos, pero la que se debe de considerar en el estado de resultados es el impuesto a la utilidad. Aquí en México un porcentaje más o menos 40 es el 30%, así que yo voy a colocarle el 30% de 8,000 pesos para que nos dé 2,400 y que nos va a representar el 2.4% del total de nuestras ventas. De este modo, señores, ahora tenemos que a nuestra utilidad antes de impuesto le vamos a restar nuestros impuestos a la utilidad y nos va a dar una utilidad neta o resultado del ejercicio por 5,600 pesos. Como verán, es muy sencillo de entenderlo. Suscríbanse de verdad. Con que ustedes se suscriban. Bien, como lo pudieron ver, la explicación de este ejemplo es bastante sencillo cuando se tiene ya la estructura. De igual forma, hay muchas plantillas sobre todos los ejemplos que nosotros vimos en internet que le pueden ayudar a ustedes a hacer más fácil todo, que solo tienen que ir poniendo los datos y les van tirando los resultados. Tal vez si pasamos a la siguiente diapositiva.
Ahora abrimos un espacio para dudas y consultas sobre cualquiera de todos los temas que tocamos en este taller o dudas en general que tengan con respecto a todos los talleres o demás. Bueno, si no tiene ninguna duda, pasaríamos a explicar la actividad extra clase. En este caso, la actividad extra clase es que el participante deba realizar un estado de resultados, la cual será con las bases que se impartieron en el presente taller. En este caso, ustedes como participantes tendrán que realizar un estado de resultados y con ingresos de su hogar. O sea, es muy sencillo. O sea, poner ahí tal vez los ingresos, poner los costos, poner los gastos que ustedes tienen y demás. Nosotros les vamos a pasar una plantilla con el instructivo. Más bien se las voy a pasar en este momento. Un segundo. Ahí en el grupo de WhatsApp les pasamos la plantilla y el instructivo con las indicaciones. De igual forma, les vamos a pasar por WhatsApp y por aquí también el enlace para el formulario de esta sesión. Recuerden llenarlo de igual forma. Y muchas gracias, realmente este ya sería el último taller. Y realmente agradecerles a todas las personas que participaron en todos los talleres, que fueron pocas, pero realmente sí intentaron participar en la mayoría y agradecerles en ese aspecto. No sé si los compañeros quieren decir algo más con respecto a algo. Y no, bueno, de mi parte, de verdad, muchísimas gracias por la participación. Se les agradece bastante. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y fue un placer conocerlos, digamos, hasta cierto punto. Sí, de mi parte, igual agradecerles por el tiempo, por haber invertido su tiempo aquí con nosotros y esperamos que les haya quedado algo de todo este taller. Muchas gracias. Recordarles de igual forma que los certificados apenas nosotros los tengamos, que ya los haya firmado la escuela y demás, nosotros se los haríamos llegar por correo electrónico. Necesitaría nada más que Kaylin me pase el número de cédula. No sé si me lo puede pasar por WhatsApp o lo puede pasar por aquí, como ella prefiera, que es la única persona que nos hace falta. Y a los demás, muchas gracias realmente por intentar participar en la mayoría de los talleres y intentar colaborar con nosotros. Pura vida, saludos. Eso sería todo, nada más ahí. Si Kelly me podría hacer ese favor, se lo agradecería bastante para poderle hacer llegar el certificado. Cédula y nombre completo. Si quiere me lo puede pasar por WhatsApp.